También el número 10 de los himnarios de Sion. El número 10 de los himnarios de Sion y el 20 de Gloria. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ayer está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista ayer está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba y el lugar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista ayer está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista ayer está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. También el número 13 de los himnarios de Sion. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin
preparando para ya las ofrendas. Voy a estar cantando una alabanza que es de mucha bendición. Que la sea para cada uno. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. En la Biblia está escrito, en el Nuevo Testamento, que en Caná de Galilea Jesús fue a un casamiento, convirtió el agua en vino, dio a todos de beber, mostrando así su gloria, su virtud y su poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. En la ciudad de Naín estaba una viuda llorando, su hijo iba al sepulcro y el pueblo lamentando. Jesús paró el féretro y alzó así la voz. Jesús llamó al muerto y ese muerto se levantó. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Curó en Galilea, curó también en Samaria, salvó a la samaritana junto al pozo de Jacob. En Capernaum milagro fue a hacer, curó con su palabra 10 leprosos de una vez. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. A ver, Dios siga bendiciendo. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dicen Jesucristo tiene poder? Amén. Gloria a Dios porque Él es poderoso, amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, amén, por esos coros, por esos himnos, amén. Gloria a Dios, se puede sentir esa libertad para alabar su nombre, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a estar orando por las ofrendas, amén. Ya vamos a estar ahí orando por las ofrendas. No, sabemos que los miércoles es culto de oración, amén, y después de enseñanza de la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Padre, te damos las gracias, Señor Jesús. Una vez más, Señor Jesús, estamos aquí. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, aquel que ha podido ofrendar, Señor Jesús. Bendice su hogar, su vida, Señor, su vida espiritual, Señor Jesús. También bendice a aquel que no lo ha podido hacer, Padre. Abre esas puertas de trabajo, Señor. Rompe esas cadenas, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te pedimos por tu siervo que va a traer la palabra, Señor, que tú le estés dando esa sabiduría, Señor, de lo alto, Dios mío, que abra su boca y tú la llenes, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, cómo han venido, Señor, como tú sabes, Señor, cada corazón, Señor Jesús. Obra, Señor, en esta noche, Padre. Glorifícate, Señor Jesús de la gloria. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Cúbrelo con tu sangre, Señor Jesús de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén.
y amén. Gloria a Dios. Amén. Así recibimos a nuestro hermano Diego. Amén. Puede estar ahí pasando, amén, a traer lo que el Señor, amén, haya puesto. Amén. Gloria a Dios. Mientras la vemos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor, amados hermanos. Qué lindo estar en la casa del Señor y adorar el nombre del Señor juntos y en armonía. Qué hermoso es cuando un pueblo le adora de corazón, hermanos, se siente la presencia del Señor. El himno decía, Cristo tiene poder. Ese poder que un día, hermano, nos levantó cuando necesitábamos de Dios. Vino ese poder y hoy estamos aquí gracias a ese poder y esa misericordia que Dios mostró sobre nosotros. Por eso quiero cantar ante una adoración al Señor. Es muy conocida. Es una adoración, hermanos, que llena el corazón y es sobre la sangre del Señor Jesucristo. Y pidamos esa sangre, hermano, para que nos limpie y nos ayude a poder seguir creciendo en el Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Dígale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar de mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Digámosle al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más y más. Pídale al Señor, yo quiero más. Dígalo, hermano. Yo quiero más. Al Señor, hermano. Yo quiero más. Dicen que no existes, dicen que no existes. Dentro mío una vez más toca con amor y santidad y te muestres más y más. Algunos dicen que no existes, dicen
que no existe, pero para nosotros eres realidad. Pero está llenando dentro mío una vez más. Obra en tu pueblo con amor y santidad, y te muestres más y más. Tu fidelidad, dígale al Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Cuánto le das en gracias al Señor? Porque dice la palabra, fieles es aquel que os llamó. El Señor es fiel para nosotros mientras nosotros le seamos fiel a su palabra y a su voz. Así vamos, hermanos, le invito a tomar su asiento. Una palabra hermosa, hermano, que llegaba a mi corazón en este hermoso momento de oración que teníamos en la presencia de Dios. Y es importante, hermano, saber que el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos da valentía, y en la oración nuestro hermano decía que el temor muchas veces se apodera de nuestras vidas, es porque muchas veces nosotros no tenemos ese Espíritu Santo. Porque vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo le habló a su discípulo y le dijo que cuando venga el poder, o sea, la llenura del Espíritu Santo, ellos iban a tener fuerza, iban a poder tener poder, entonces iban a tener valentía. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que te empuja a hacer las cosas que al Señor le agrada. El Espíritu Santo, hermano, es el que te ayuda a poder cambiar tu manera de vivir. El Espíritu Santo es el que te esfuerza a poder ser un hombre valeroso, un hombre fervoroso. Vemos, hermanos, que en la historia podemos ver que el Señor le decía a su discípulo, a Josué le dijo una palabra, y a Moisés también, cuando él lo llamó, le habló, le dijo, pero el Señor, cuando él descendió de allí de hablar con el Señor, él descendió con un rostro diferente, con una llenura del Espíritu Santo. Y cuando Moisés puso la mano sobre Josué, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él, y es por eso que el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. El Espíritu Santo nos hace valiente y nos hace esforzar. No es que el Espíritu Santo nos va a hacer menguar para atrás, sino que es el espíritu de las tinieblas. Dice que Él que te hace tener miedo, te hace tener temor, te hace volver atrás. No es que el espíritu de las tinieblas, porque hay dos espíritus, que está el Espíritu Santo, tres espíritus, porque ahí está también sobre de la carne, que está la carne que muchas veces nos hace retroceder. Después está el espíritu engañador, que es el espíritu de las tinieblas, y después está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace avanzar, y después está el espíritu de las tinieblas, que te quiere hacer perder todo lo que un día vos hiciste, esforzaste. Dice que el Espíritu está todo el día ahí metiéndote la traba. ¿Para qué? Para que pierdas ese contacto que un día el Señor hizo en tu corazón. Y en esta historia, hermano, que quiero compartir, habla de dos hombres. En la primera de Samuel, habla de dos hombres, de Saúl y de David. Dos hombres que fueron ungidos por Dios, que fueron dos hombres que fueron llamados, que el Señor escogió a Saúl ya desde la distancia. Dice que antes que él llegue al lugar donde estaba Samuel, ya el Señor lo había elegido, y ya el Señor también había elegido a David. Antes que Samuel vaya a aquel lugar, dice que él encontró ese varón perfecto, un corazón conforme a él le agradaba. Y entonces vemos, hermanos, que el Señor eligió a estos dos varones, y los dos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos en la historia que el Señor le dio Saúl le dio tres cosas que le iba a pasar ese mismo día, y que en el último caminar él iba a recibir el Espíritu Santo a través de los profetas. Él tenía que solamente a imitar lo que estaban haciendo los otros, y que se meta en medio, o sea, en el medio del cántico, en medio de la alabanza que ellos estaban haciendo. Pero vemos que a distinto fue que a David
fue derecho y lo ungió con el aceite y el Espíritu Santo descendió sobre él en el mismo instante. Vemos, hermanos, que los dos eran llenos del Espíritu Santo, pero uno era conforme al corazón de Dios, y el otro corazón al pueblo. El otro quería agradar al pueblo, quería que el pueblo no se levante contra él porque lo amenazaban, este rey no sirve, y lo otro. Entonces el rey quería hacer que el pueblo no lo desprecie, no lo deseche, sino que prefirió agradar al pueblo que a Dios. Vemos en esta historia, hermanos, en el 17, vemos, primero leemos el número 16, ya cuando David toca para David, y después quiero ir a la historia de Goliat, cuando el Espíritu Santo vino sobre David y tuvo esa gran victoria, ¿no? Que decía el hermano, cantaba, Cristo tiene poder. ¿Y qué poder tuvo el Señor para darle la fuerza a ese jovencito y derribar a ese gigante? Y queremos, hermanos, pasar primeramente por todo lo que tuvo que pasar David para poder llegar a esa victoria, porque cada victoria, hermano, tiene un proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso para llegar a la victoria. No es que la victoria va a venir de uno, sino que uno primeramente tiene que mostrar su fidelidad al Señor Jesucristo. Leemos en el número 16, capítulo 16, versículo 14. En el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo, amén. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, de parte de Jehová. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vemos más abajo en el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, que es, hermano, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Vemos más arriba en el 22, dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre él, sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora vemos en la historia, hermano, de ahí nomás del 17, dice David mata a Goliat, pero empieza narrando la historia de Saúl, cómo ellos estaban en ese campamento cuando apareció el gigante. Dice que lo vieron al gigante que se presentó, y en el 2 leemos en el 7:2, dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del pueblo de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas, los bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y ahí iban su escudero delante de él. Y se apartó y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervo de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera peleara conmigo y me venciera, nosotros seremos siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis siervos y nos servirá. Y añadió el filisteo, hoy es desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Le hice pasar por todo eso para que ustedes sepan, hermanos, la condición que se presentaba, cómo se presentaba el problema. Lo dieron detalle por detalle.
¿Y quién no le va a tener miedo a una persona tan grande, casi de 3,50 de alto, y vos lo ves, vos sos de 2 metros, a veces sos de 1,50 y lo ves tan gigante? ¿Qué voy a decir? Con un pisotón, chau. Moría el que le iba a enfrentar en la batalla. Vemos, hermanos, que él tenía una armadura muy grande, muy pesada. Imagínense lo que era esas armaduras, era de doble. Y yo me preguntaba, qué tremendo es lo que pasaba, porque yo me ponía a pensar y decía, si en los comienzos el Señor le dijo que el pueblo, Saúl era un hombre de guerra, un hombre que, bueno, iba a cumplir, y él era grandote, era el más grande de todo, casi 2 metros y algo tenía de altura, y este hombre, hermano, cuando vino el Espíritu Santo, hizo obras buenas, tuvo un plazo que hizo buenas obras y cumplió la palabra de Dios. Pero, hermanos, pero por su orgullo, por su soberbia, por decir yo lo hice y agradar al pueblo, perdió lo que se llama el Espíritu Santo y el contacto con el Señor. Miren, hermanos, lo que trae cuando nosotros salimos de la presencia del Señor. ¿Qué le pasó? Se turbaron y tenían miedo. Entonces, en cada dificultad que ellos tenían, ¿qué tenían? Temor. Cuando lo veían a Saúl que estaba retrocediendo, el pueblo no era un pueblo miedoso, hermano. Si ustedes pueden ver en la historia que ellos se enfrentaron a gigantes, se enfrentaron a peores ejércitos, estuvieron casi un día entero peleando una batalla que nadie podía durar y vieron el poder de Dios. El pueblo entonces los de guerra eran vigorosos, eran gente que no le tenían miedo a nadie, pero por causa de la persona, hermano, que estaba enfrente y perdió el Espíritu Santo y la guía de Dios, porque el mismo Señor le dijo, antes que lo unja, le dijo, si vos te apartás de mis palabras, de mis mandamientos, si te apartás de lo que yo hoy te estoy enseñando, lastimosamente te va a ir mal. Pero si haces las cosas bien, te va a ir bien. Pero él, hermano, eligió lastimosamente el camino de la perdición, el camino que te lleva lastimosamente al lloro, al lamento, al crujir de dientes, a la tribulación, como lo podemos llamar nosotros, le llevó a todas esas cosas. Y vemos, hermanos, que si nosotros podemos hablar de Israel, lo que era antes, era un pueblo que no le tenía miedo a nadie. Ellos que se defendían sí mismos, no querían retroceder. Hubo una parte del pueblo que quiso retroceder y perdieron y murieron. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Y cuando Dios se aparta, hermano, del medio de nosotros o el medio de nuestra vida, nosotros nos vamos a esforzar a luchar, pero vamos a perder la batalla. Porque dice que la batalla no es nuestra, sino que de Dios. Cuando nosotros salimos a pelear, no es que nosotros peleamos, sino que Dios guía nuestros labios, guía nuestras manos, guía nuestra autoridad. Y el Señor, entonces es el Señor que está peleando contra esos espíritus que se presentan. Por eso vemos, hermanos, que David era un hombre que leímos, era valiente, vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Entonces vemos, hermanos, que era un hombre de guerra, dice, pero nosotros nunca vimos que él peleó porque era un muchachito. Vemos más adelante que los que estaban ahí enfrente le dicen, vos vas a ir a pelear si no sabes, nunca agarraste una espada, nunca estuviste, no sabes lo que es un ejército, no sabes lo que es comandar un ejército. Le trataban de una persona que no sabía nada y bueno, y tenían razón. ¿Por qué? Porque él todavía no estaba preparado, pero Dios ya le había dicho, él es un hombre de guerra. ¿El por qué le dijo un hombre de guerra? Porque él mismo después cuando se presenta a Saúl le dice, yo he peleado con un oso, he peleado con un león y esos leones y ese oso yo lo derribé con mis propias manos. Y así como yo maté a estos dos, yo voy a matar a ese grandote. Entonces, hermanos, él siempre ponía al Espíritu Santo adelante. Pero vemos, hermanos, que lo que vimos recién, que el espíritu maligno lo mandó el Señor. Y es así cuando la palabra se cumple, porque vemos, hermanos, que cuando empezaron a profetizar diciendo yo he mandado, el Señor nos va a dar la victoria. Y el mismo Micaías creo que era que le dijo, yo he visto un ángel, una persona que se levantó hasta el cielo y el Señor dijo voy a mandarle un espíritu de mentira. Entonces vemos que el Señor, hermana, muchas veces nos manda esas situaciones para que nosotros, bueno, reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Reconozcamos que, imagínense más cuando nosotros lo salimos de la gracia de Dios. Y nuestro hermano diácono Luis decía que es difícil después volver a comenzar de vuelta donde nosotros dejamos.
Va a ser difícil, hermano. ¿Por qué? Porque ya no va a ser igual. Vamos a tener todos los días tropiezos, vamos a todo el día a querer empezar, pero vamos a retroceder de vuelta. ¿Por qué, hermano? Porque ya el Espíritu Santo se fue de nuestra vida. Vamos a solamente ser un muerto vivo. Vamos a hablar, no vamos a tener corazón. No van a decir, pero ¿qué tenés en tu corazón? Vos no tenés tristeza, vos no llorás, no te da lástima a las personas, no te vas, porque el que te da eso, hermano, es el Espíritu Santo. La persona, hermano, dice, por eso decimos que el Señor dice que el corazón de piedra, Él lo cambia por un corazón de carne. Cuando viene el corazón de carne, vos sos sensible a todo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo lloraba por todo. Yo veía a un hermano cantar y sentía la presencia y yo lloraba con el hermano. O el hermano pasaba y contaba un testimonio y yo decía, qué grande, y lloraba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da un contacto, lo que está viviendo esa persona adentro. Por eso dice el Señor que todo tiempo nosotros nos llenemos de ese poder, para que nosotros sepamos cómo está pasando mi hermano la situación, cómo está el hermano que pasa, si está hablando verdad, si está hablando mentiras, si está hablando cosas que no están en la palabra. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos dice, llénate más, clamá por la intercesión, clamá para que yo traiga un discernimiento a tu corazón. Hoy un hermano estaba escuchando la radio mientras limpiaba la iglesia y decía que es importante que nosotros nos llenemos de ese Espíritu Santo, de poder y saber qué es lo que está haciendo. Si en verdad es el Espíritu Santo, si en verdad es una persona que viene a confundir o una persona que te quiere engañar. Entonces, si vos tenés el espíritu de que podéis, dice, no, este está mal, está engañando al pueblo. Entonces vos te levantás con la autoridad del Señor y lo hace bajar. Porque muchas veces, hermano, ha pasado que nos han querido confundir, pero el Espíritu Santo ha tenido misericordia y ha reprendido a esas personas. Y hermano, y es así como el Señor trabaja cuando el Señor ama a su pueblo. Nosotros sabemos que el Señor ama. Dice que Él cuando lo mira como una niña, lo mira como diciendo, no, hay que tener un cuidado de estas personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Él nos escogió, Él nos dio vida, nos da esperanza. Y todos los días Él lastimosamente se duele cuando tiene que castigar a una persona que es desobediente. En la persona, y leía una historia, y el Señor dice que le dolió tanto al corazón de ver la maldad que había en la tierra que se arrepintió él mismo. Dice, ¿por qué creamos a los hombres? El por qué, yo me preguntaba diciendo la charla que tenía con Moisés, seguramente cuando le estaba hablando para que escriba el Génesis. Y me imagino yo la charla y yo me puse tan mal cuando vi la maldad en la tierra y empecé a buscar a uno y no había ninguno. Y veía solamente perversidad para acá, muerte, destrucción. Y yo, ¿qué hizo el Señor? Y le duele. Es lo mismo, hermanos, que póngale a los que están ahora, están ahí criando a los hijos. Nosotros mismos cuando nos esforzamos a hacer algo y vos les enseñás, les decís esto, y ellos hacen lo contrario. Y pero si yo le estoy diciendo que no haga esto y lo otro, ¿y qué te pasa? Te duele el corazón. Vos decís, ¿cómo le voy a hacer para entender a esta persona para que no haga esto, no haga lo otro? Y se esfuerce a salir adelante. Y eso es lo que le pasó al Señor. Pero el Señor vio a una persona justa, que siempre va a haber una persona que ame al Señor de verdad. Pero qué lindo es, hermano, cuando todos juntos le amamos al Señor de verdad. Dice que el Señor hace milagros y trae de su Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, hermano, hubo solamente una persona dispuesta a sacar al pueblo adelante. No es que tuvo un ejército, sino que una persona. El Señor cuando le dijo, lo llamó a Gedeón, escogió solamente 300. Eran una multitud, si usted lee la historia, eran una banda. Pero el Señor le dijo, vamos a hacer la prueba, cuáles son los que están preparados y cuáles los que no son preparados. Cuáles son los que tienen miedo y los que están listos. Agarró entonces, le dijo, llévalos al arroyo, vamos a ver cómo toman. Y le dio un ejemplo, le dijo, si hay uno que está como un perro, pero si el otro está ahí tomando el agua y está cada día chequeando, bueno, a ese vamos a elegirlo. Y solamente fueron 300 personas que estuvieron dispuestas y atentas a la batalla. Y vieron, hermanos, que el Señor siempre está ahí buscando a la gente valerosa para salir adelante. Es igual que en la familia. En la familia, si no, uno no empuja, nadie sale. Sí, pero si uno se pone, no, esto ya no se puede vivir acá así. Todo el día discusiones, pelean, no tenemos nada que comer y estamos acá quietitos, pero una persona se levanta, no, en el nombre de Jesús vamos a hacer esto, esto y esto. Y la persona ¿qué hace? La casa sale adelante. Es lo mismo que, póngale que yo tengo un campo gigante y tengo mi casita en el medio
Con Cristo la tengo bien cortadito. Pero con ya me aparto del Señor, mi casa es un monte y yo estoy tomando tereré ahí abajo. Qué lindo, que estoy cómodo estoy. Pero hay una persona, mi esposa dice, no, esto es un monte. Vamos a agarrar. Ella empieza a agarrar y empieza a pelar todo. Pero la persona, como es tan fría, dice, no, pero si es para que no vean los vecinos. Pero hermano, eso dice que está mal, porque está entrando un espíritu de conformidad, un espíritu de maldad dentro de la casa. Dice que cuando Cristo no está en el hogar, no le importa nada. Dice que en esta palabra el Espíritu Santo no estaba en ese lugar. Vemos, hermanos, que David se presentó y más abajo dice que este hombre salió y empezó a maldecir al pueblo de Israel. Empezó a decirle cosas y el pueblo de Israel, en vez de defender el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Déjalo ahí. Déjalo él que siga hablando. Mientras no cruce para este lado, todo bien. Entonces ellos no tuvieron un celo que ese hombre, y como lo llamó David, incircunciso, ese hombre, hermano, impío que no tenía respeto a la cosa de Dios. Ese hombre insultaba, decía blasfemia contra el Espíritu Santo y lo que eran hijos de Dios, déjalo a él, no pasa nada, vamos a seguir con la nuestra nosotros. El rey allá adentro turbado, con miedo, diciendo vamos a tomar un tecito, tranquilo, y el otro salía siguiendo insultando al pueblo de Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo, él deja nomás. Se burlan de la cosa de Dios, déjalo, no pasa nada, total Dios va a estar contra él, pero no defiende al Señor Jesucristo. Dice que nosotros tenemos la autoridad para reprender a aquellas personas que blasfeman contra el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, aquellos que blasfemaban, decían una cosa mala delante de Dios, era muerta. Lo apedreaban o le tiraban, lo quemaban vivo. Y era una destrucción. ¿Por qué? Porque tenían un celo de la cosa de Dios. Pero cuando se va ya el celo, el temor y el Espíritu Santo, nosotros lo dejamos que haga lo que sea. Venimos, dejamos que entre una persona, se suba al altar así como en musculosa, dejamos que una persona se suba en pantalón y no se trae, tiene la unción de Dios. No, hermano. El Espíritu Santo cuando ve eso, es lo único que dice, no, acá en el altar y en la iglesia no puede entrar una persona y subirse así. Entonces lo que hace, la baja de ahí y la sienta. Escuche la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Es lo mismo que si yo dejo ir a una persona en su casa y empieza a decir malas palabras todo el tiempo y los chicos escuchan ahí y usted se ríe, así es un chiste, pero hermano, después de eso le retamos a los chicos, ¿dónde aprendiste eso? Y es la persona que está hablando de esas cosas, o muchas veces de la tele salen esas palabras y nosotros decimos, ¿pero dónde aprendiste eso? Y nosotros no nos damos cuenta, hermano, que es mismo demonio que está entrando, que nosotros decimos déjalo, pero nosotros sabemos ahora que tenemos el Espíritu Santo, tomamos el dominio y hacemos como David, ¿no? Que apenas dice que ahí más abajo, en el otro lado de la hoja, vemos que cuando él salió, David llegó a aquel lugar, vio a este filisteo que empezó a empezar a decir cosas. Ahí se lo encuentran los hermanos, creo que está en un versículo de aquí nomás. Vemos en ahí que el Señor, preparó todo el Señor porque David estaba con sus ovejitas y el Padre lo manda a llamar. Y qué lindo es ser obediente cuando el Padre nos llama. Y le dijo, vete a ver cómo están tus hermanos. Llévales comida, llévales agua y tráeme información de cómo están y cómo va la guerra. El 17, entonces, leemos ahí, dice, y dijo Saí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche, los cuales llevarás al jefe de 1000 y mirarás y mira, tus hermanos están buenos, toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana dejando sus ovejas, el cual al cuidado, y un guerrero se fue con su carga, guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, daba gritos de combate. Vemos más ahí en el 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra y dice, y la oyó David. Lo mismo que dice que él fue a hacer algo distinto. Él fue a ver cómo estaban sus hermanos. Él fue a ver, bueno, vamos, me preocupo, voy a cumplir la palabra de mi padre. Pero él vio la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Y qué lindo, hermano, ser observador, ¿no? Porque el Señor a nosotros nos llama, dice, mira y observa cómo están caminando tus hermanos, cómo estás caminando vos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mirar. Ahí en la palabra dice que también dice, examina la senda de tus pies. Y también dice que preguntemos. Entonces nosotros tenemos el derecho, hermano, de mirar, de preguntar, de examinar y ver cómo está yendo todo en el camino de Dios. No es que nosotros nos fijamos por nosotros mismos y chao. No, sino que es procurar, hermano, que la persona salga adelante. Nosotros no le podemos dejar que todo el día tropiece, que todo el día esté pasando situaciones distintas. Capaz que necesita oración, necesita un empujón para salir adelante. Y nosotros, hermano, nos preocupamos diciendo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, mi familia está tranquila. Pero no nos damos cuenta que el pueblo muchas veces se queda, retrocede. ¿El por qué? Porque necesita muchas veces un empujón de un hermano, una palabra. Dice que nosotros el Señor mandó a adelantar al pueblo, a anunciar que Él había venido. Y si ellos tenían que hacer sanidad de milagro, el Señor le puso la mano y reciban el poder. Si necesitan ayuda, ustedes oren en el nombre de Jesús y esa persona va a ser salva. Entonces, hermano, el Señor nos da la autoridad para poder también ayudar a aquellas personas. Dice, dentro del pueblo de Dios. No afuera, sino adentro del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el mundo está cada vez más perdido y nosotros muchas veces no observamos más afuera que a los que están adentro. Las personas que están acá muchas veces necesitan una patadita, como diciendo, una patadita para que salga adelante. Y nosotros muchas veces nos encargamos más de querer restaurar al vecino, pero al que está a nuestro lado, ni siquiera le damos un abrazo. Le decimos, hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? No, le saludamos y nos vamos a la casa. Ni siquiera le interesamos en sacarle una conversación para que él pueda decirnos, abrirse el corazón y decirle, necesito oración. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo, hermanos, muchas veces somos nosotros. Dice que también tenemos que amar al extranjero, pero más a los que están dentro de la casa del Señor. Él mismo dice, qué lindo, es hermoso cuando la familia se reúne, hay armonía, hay paz. ¿Y cuál es la familia, hermano? Los que están en Cristo. Pero los que están en el mundo, nosotros cuando entran, nosotros los recibimos como familia. Pero hermanos, el mundo muchas veces nos desprecia, pero nosotros muchas veces tenemos que estar más en contacto con las personas dentro de la iglesia. Porque somos nosotros, hermanos, cuando el pueblo se une, somos una sola armonía. Yo no puedo sacar un foquito y ponerlo allá en la esquina, porque me lo van a robar. Pero nosotros, hermanos, si nos ponemos acá adentro, el foco va a permanecer. Pero entonces nosotros, hermanos, como dice la palabra, que David se preocupó por el pueblo. No es que se preocupó diciendo, pero el rey. No, él se preocupó por el Señor y por el pueblo. Entonces vio que el pueblo ya estaba teniendo miedo, se estaba turbando. Dice que él se levantó con la autoridad del Señor y oyó la voz. ¿Y este quién es? Y empezó a escuchar. ¿Y quién es el que está amenazando al pueblo de Israel? Y entonces, hermanos, nosotros sabemos que cuando usted ve a una persona que el problema le está matando ya, usted tiene la autoridad de decirle, hermano, vamos a salir adelante. Vamos, lo abraza y llora con el hermano y pueden salir adelante. Porque este varón, hermano, se presentó delante del rey. Imagínese, delante del rey. Y le dijo la palabra, yo me pongo a reír porque un jovencito que lo despreciaban, hasta el hermano, dice que cuando él llegó, el hermano lo empezó a decir, ¿vos qué haces acá? Y no vio que le vino a traer pan, le vino a traer una pregunta de su padre. Y él empezó a decir, ¿qué haces acá? Y le empezó a decir así. Y él, pará, amigo. Pará, hermanito, ¿qué es? ¿Yo qué te dice? ¿Para qué me hablas? Si solamente estoy acá por orden de mi padre. Pero él escuchó, hermano, y se interesó más en el problema que estaba pasando el pueblo de Israel. Qué lindo es, hermanos, cuando nosotros nos interesamos y vemos que la gloria del Señor nos desciende. No vemos que el Espíritu Santo bautiza. Nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que los hermanos cuando vienen se van igual.
¿Qué pasa cuando los jóvenes llegan a la casa del Señor? No oran, no buscan de Dios. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Lo dejamos a Él ahí? Empezamos a buscar más. Señor, revela qué es lo que está pasando. Pero, hermano, este pueblo estaba en 40 días, dice que el pueblo estaba tranquilo. Déjalo. Total, los soldados se paran ahí y hacen como si fuera que van a pelear y el paladín salía y le insultaba al pueblo. Y ese, hermano, ese es muchas veces la cobardía de nosotros de no querer enfrentar y hacer que salgamos adelante. Por eso este varoncito, vemos lo que era el gigante y ahora vemos que el pueblo de Israel estaba con miedo. En el 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenía gran temor. Miren lo que hace, hermano, el espíritu de las tinieblas. Y el espíritu maligno ese que está recorriendo por todas las iglesias y le traen miedo a las personas, miedo a las familias, miedo a los jóvenes de no querer avanzar adelante. Hermano, ese espíritu en estos tiempos está saliendo a luz porque vemos nosotros a los jovencitos que nos dicen, ¿qué hace eso acá? Y no, yo tengo vergüenza. ¿Y la vergüenza qué es? El miedo que te digan cosas. Uno dice, ¿por qué no alabas a Dios? Es que yo tengo vergüenza. Y entonces miedo. Es un espíritu que todavía está dentro de la persona. En la persona se están todos glorificando a Dios y ella está, gloria a Dios. Pero el Señor no quiere que nosotros la alabemos despacito. El Señor dice, ruge, alaba al Señor con toda tu fuerza. Entonces, nosotros tenemos que sacar un cántico como hace el gallo, ¿no? Que se prepara. Antes de llegar allá arriba, dice que él va moviendo su gote, va preparando su garganta. Y cuando empieza a hacer y se escucha, no sé hasta dónde se escucha el cántico del gallo. Y así nosotros tenemos que cantar y va a llegar hasta el trono del Señor. No creo que, yo me ponga a pensar, no creo que Josué se paró y vio a los, luna, detente para aquel lado. Sol, detente para ese lado. Él la agarró, se paró en orden de guerra y le ordenó al sol con toda la autoridad, con una potencia que le salió del alma, y le ordenó a la luna y al sol que se detengan. Y eso es, hermano, nosotros cuando ordenamos a los espíritus malignos, ¿no? Sale espíritu maligno, sale de acá, sale de acá, sale. Y el espíritu, ¿para dónde salgo? Y el otro. Y nosotros tenemos que decirle con autoridad, ¿no? Como a mí me gusta cuando la hermana Elga intercede, cuando mi madre intercede también, me gusta porque le apuntan para dónde tiene que irse y el demonio, sí, vamos. El mismo Señor le dijo, los mismos demonios le pidieron, déjanos ir a la cosa de cerdo. Y el Señor le dijo, bueno, váyanse. Le apuntó y se fueron. Y ese endemoniado quedó libre. Por eso nosotros tenemos la autoridad. Cuando usted se para en su casa y empieza a interceder como un soldado de Jesucristo, empieza a poner orden, usted lo que tiene que hacer es la espada y darnos el horno y diciéndoles, espíritu de las tinieblas, fuera. No le va a decir, fuera, y entra otra vez a su bolsillo. No, es sacarlo fuera del hogar, sacarlo fuera de la iglesia, sacarlo fuera de la vida. Nosotros, hermanos, cuando oran, interceden y están haciendo liberación, le dicen, te echamos fuera en el nombre de Jesús ahora. Y el espíritu, ¿qué hace? Cae y se va. ¿Por qué, hermano? Porque la orden lo da el Señor. Nosotros no podemos decir, salí ahora de ahí antes que dale que todos te están pasando vergüenza acá adelante. No, sino que ordenarle al demonio, porque los demonios dicen que le tienen miedo al león. Y sabemos que el león es el Señor Jesucristo. El león es nuestro Dios. Él es el león, dice, de la tribu de Judá. Es un gigante y que ellos al ver a eso, ellos retroceden. Es lo mismo, hermano, que yo le pongo un león en la puerta. Usted no va a salir nunca. Va a tener miedo. Va a decir, no, este grandote, mirá los pelos cómo se le pararon. Va a querer retroceder. Bueno, los espíritus malos hacen eso, retroceden. ¿Por qué? Porque no pueden soportar al Espíritu Santo. Vemos, hermanos, en esta situación que el Espíritu Santo que estaba en Saúl, que un día descendió entre cántico, alabanza, adoración, bueno, el Espíritu Santo descendió sobre él, le enseñaba a los chicos que cuando la presencia del Señor está en este lugar y empieza a tomar en medio de la alabanza, ¿no? Como pasó el día domingo, que en medio del cántico el Espíritu Santo se empezó a mover, no sé cuánto habrán recibido a través de la alabanza, porque yo veía, él estaba pasando. Saúl dijo, cumplimos la primera. Vinieron los hombres, le dijeron, tu padre está bien acá, entonces anda tranquilo.
Pasaron. Segunda prueba. Acá tomá, comete un pancito. Ya lo estaban preparando. Ya diciendo, cuando alaba a Dios ya va a estar bien. Tercero, llegaron a donde estaban los profetas. Los profetas no estaban ahí en ronda. ¿Qué estaban haciendo los profetas? Estaban adorando a Dios. Y que cuando el pueblo empezó, los profetas empezaron a glorificar, a cantar cánticos, dice que Samuel le dijo, métete con ellos. Haz lo que ellos dicen. Cuando ellos dicen gloria a Dios, ¿vos qué tenés que hacer? Gloria a Dios. Cuando dicen amén, vos decís amén. Cuando ellos empiezan a cantar corito, ¿qué tenés que hacer vos? Baila, no, hay que cantar con la persona. Porque el Espíritu Santo es en medio de la alabanza. Entonces el pueblo del Señor se llena con la alabanza del Señor Jesucristo. Mientras sea celestial, porque ahora está el celestial moderno, ¿no? Yo le digo la sangre filistea, porque está corriendo por el medio del pueblo y cantan alabanza y nosotros, ¡oh, qué lindo! Muchas veces no sentimos nada porque muchas veces son sentimientos, bueno, te hacen querer hacer llorar a través del sentimiento. Estás pasando una lucha, cantan en alabanza y vos estás pasando justo lo que están cantando y vos sí te pones a llorar. Pero no es a través del Espíritu, sino que a través de la carne. Cuando el Espíritu llora, hermano, es un quebranto tremendo que vos no podés ni siquiera levantarte. Te querés quedar ahí una banda de horas porque es el Espíritu que está clamando y llorando por dentro tuyo. Es una vez, había visto una persona que el Espíritu Santo lo quebró ahí cuando como si fuera que no podía parar de llorar. La persona se sentaba y lo único que hacía era lloraba. Porque el Espíritu Santo empezó a obrar y entrar. Cuando el Espíritu Santo empieza a limpiar, te empieza a hacer devolver, a quitar. Entonces toda esa angustia, ese dolor se va. Entonces vos venís con un corazón angustiado, así mal, te duele el pecho, pero vos llorás en la presencia de Dios, te levantás. ¿Qué estoy haciendo acá? Te levantás contento, ya le saludás a los hermanos con una sonrisa, feliz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en el corazón, no obra la persona. El predicador empieza a hablar, a enseñar. Cuando el pueblo empieza a interceder, ahí donde el Espíritu Santo obra en el corazón. Por eso yo cantaba esa alabanza que dice, una gota de tu sangre. Esa es sola misericordia que tiene Dios para nosotros. Imagínense si le decimos como Pedro, entonces lavame todo, Señor. Él le lavaba solamente los pies, pero él le dijo, no, ustedes ya son lavados. Ya son purificados a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Para aquellos que ya están en el camino de Dios, para los nuevitos que están recién comenzando o una persona que recién empezó en el camino de Dios, ahí sí, esa persona hay que enseñarle. ¿Para qué? Para que sean lavados por la palabra de Dios. Nosotros no podemos echarle un balde de agua y listo, son lavados por el Señor. No, sino que lavarlo a través de la palabra. Por eso dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es alumbrera a nuestros caminos. Él es el que nos alumbra. Antes nosotros andábamos sin Cristo y la palabra nunca estaba en el corazón y hacíamos lo que nosotros queríamos y nos iba mal. Pero ahora como obedecemos la palabra de Dios, nos va todo bien. El Señor nos dice, no robarás. Antes robaba, bueno, ahora no robo más y te va bien. Voy a decir, qué feliz que estoy cuando no quito a nadie. Voy a la casa de una señora y en vez de pedirle permiso, no, le saco las cosas y me las llevo a la casa. Va, señora, en vez de decirle, me presta una cucharita, un vaso, no, entra en la casa, acá, después se lo devuelve. Está mal, está robando, está sacando sin permiso. Entonces pide el permiso, avisa que ella le pidió permiso. Como no pasó en la situación, en la historia esta que dice que una ancianita le invitó a comer a un pastor. Y estaban leyendo la Biblia y la ancianita, ¿qué hizo? Puso el tenedor, la cuchara dentro de la Biblia. Y ella, bueno, ni estaban hablando y cerró la Biblia. Y el pastor se fue a la casa. Y la ancianita empezó a buscar, ¿y dónde está el tenedor? ¿Y dónde está el tenedor? ¿Y dónde? Seguramente este pastor empezó a maldecirle, el pastor empezó a hablar cosas mal del pastor. Y el pastor llegó a la casa, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está diciendo tantas cosas? Y dice que llegó al culto y abrió su Biblia y el tenedor estaba ahí adentro. ¿Vieron, hermanos, que cuando no leemos la palabra nosotros decimos de todo, pero no olvidamos que nosotros fuimos y la ancianita no sabía dónde ponerse porque ella ya había maldecido al pastor, había sacado blasfemia contra el pastor, hijo al pueblo de él, pastor es un chorro, es esto. Y la culpable era la señora, que fue la descuidada y como no lee la Biblia, entonces la dejó guardada ahí arriba y allá estaba. Eso pasa, hermano, cuando no hay un espíritu confiable, cuando no está el Espíritu Santo en nuestra vida. Vemos, hermanos, para ir terminando ya, porque ya se está yendo la hora,
el pueblo de Israel estaba con gran temor. Ellos, en vez de avanzar, ¿qué hacían? Corrían. ¿Para dónde? Para atrás. No, el gigante este me va a meter una piña, me va a mandar otra vez hasta mi pueblo Israel, donde yo vivía. Entonces, hermano, este pueblo retrocedía. ¿Vieron lo que hace el miedo cuando el Espíritu Santo no está en medio? En nuestro corazón. Nos queremos hacernos valientes, pero cuando lo vemos a la situación grande, ¿qué hacemos? Retrocedemos para atrás. Pero, hermano, David no miró al pueblo, no miró las circunstancias que le esperaba. Él sí moría, iba a morir por causa del Señor. Pero él quería defender el nombre del Señor Jesucristo y al pueblo. Entonces él empezó a escuchar lo que estaba diciendo este filisteo. Y vemos ahí cuando fue al encuentro del rey Saúl. Leemos el 29. Dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Esto es mero hablar. Y apartándose de él hacía... Otro preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Ahí empieza la historia. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y mire la autoridad que tiene David. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Lo tomo como un muchachito. Por eso no hay que despreciar a esa persona que cuando pasa y empieza a adorar al nombre del Señor o trae la palabra y empieza a darnos para limpiarnos, nosotros no podemos. ¿Quién es este para venir acá a hablarnos a nosotros? ¿Quién es este para venir a querer poner enseñanza? Es el Espíritu Santo que usa a cualquiera. Hubo una vez que el Señor usó a un niño para hablarnos a todos nosotros y nosotros quedamos, ¿cómo? ¿Cómo que va a usar el niño? Sí, el Señor lo usó, habló a nuestra vida, habló a las personas de Buenos Aires, de Chaco, de todo lado. El niño habló a través de su palabra. Por eso nosotros no somos quien despreciar, sino que nosotros muchas veces despreciamos por su manera de ser. No, pero ¿quién es este? Mirá cómo es su obra, mirá. Pero si es palabra de Dios, lastimosamente hay que comerla y masticarla. Dice la palabra, si no te gusta la persona, agachá tu cabeza y empezá a alabar a Dios. Pero abrí tus oídos y escuchá lo que el Señor tiene para la persona. No podemos nosotros todo el tiempo mirarlo y decirnos quién es este, quién es ese, y no recibimos la palabra de Dios. Lastimosamente salimos como venimos. Pero nosotros, hermanos, sabiendo, no me cae bien el hermano, pero voy a escuchar la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos, Señor, háblame. Y empezamos a escuchar. Pero mantener nuestra cabeza abajo, porque si le miramos, perdemos la bendición de Dios. Pero nosotros, hermanos, sabemos que este hombre, este rey le quiso tomar por en poco, sabiendo, hermanos, que un hombre, uno de ellos le dijo, y Jehová está con él. Sabiendo que ya el Espíritu Santo estaba con él, porque decía, este muchachito cuando toca la arpita, me siento tan aliviado, puedo descansar tranquilo. Entonces él experimentó que Dios estaba con él, pero él lo veía como diciendo, esto ya es chiquitito, no sabe nada, no sabe nada de la vida, como dicen ahora, no sabe nada de la vida, no sabe las situaciones que hay en el mundo. Pero eso se lo enseña el Señor, porque desde chiquito el rey Josías empezó a hacer la obra de Dios. El Señor desde chiquito empezó a hacer la voluntad del Padre. Jeremías era chiquito y el Señor lo usaba para hablar a los que estaban enfrente. Y vemos, hermano, en muchas situaciones el Señor usó a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a ancianos para enseñar al pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, tenemos en estos tiempos a muchas personas que nos pueden enseñar. Yo veía a un evangelista chiquitito así, chiquitito, y él se iba delante de la persona y decía, arrepiéntele, le apuntaba en la cara. ¿Por qué, hermano? Porque eso le da la autoridad el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque a través, hermano, cuando viene la llenura, viene, hermano, la autoridad de Dios, viene el poder de Dios. No es que va a venir algo vacío, no va a venir solamente lengua, sino que va a venir autoridad de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre David, él perdió el miedo de todo. Él se enfrentaba a leones, él se enfrentaba a osos. Imagínese enfrentarse a un oso gigante de 2 metros, que se pare así, vos lo miré. Y él agarró y empezó a luchar con el león. Empezó a luchar con el oso, los mató a los dos. Y él dijo, sí, el Espíritu Santo estaba conmigo. Y él seguía tranquilo.
y ahora le tocó avanzar en un estrecho gigante para el Señor. Entonces vemos, hermano, que David lo despreció, pero David no se detuvo. Él quería hacer la obra de Dios. Vemos más abajo que dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna cordera de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Saben lo que es la quijada, no? Jehová, ¿no? ¿Cómo habrá sido el agarrado de la quijada? Sabemos nosotros que Sansón mató a uno con una quijada, pero ver, hermano, a que se te monte el león arriba y vos lo agarré, ¡tac! Y ahí le da una quijada, hermano. ¿Saben lo que es la boca del semejante? Un solo clac se lo comía, pero él dice que lo agarraba y lo mataba. Y tanta fuerza que tenía que no podía ni siquiera mover la boca. Bueno, yo experimenté eso porque le agarraba la boca a mis perritos y a veces la cierran, pero no la cierran, quedan ahí como diciendo, bueno, ahora hago yo lo que sea. Y quería ver eso, a ver qué pasaba, ¿no? Pero la fuerza que tenía, porque ellos te pelean, ¿no? Porque te estiran, pero él, la fuerza que tenía, veía cuando ya el león se resistía, el oso y el león quedaban rendidos, ya él le daba el toque y lo mataba. Entonces vemos, hermano, la valentía de este varoncito, y vemos más abajo, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como de uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: David, ve y Jehová esté contigo. Tremenda palabra, ¿no? Cuando él le dice con autoridad, ¿no? Mirándolo, me imagino yo cara a cara, no creo que le miras, el Señor va a ir conmigo. No, hermano, cuando uno tiene el Espíritu Santo, no agacha la cabeza. Yo le decía a los jovencitos, no sé si se acuerdan, cuando estaban allí en la escuelita, yo le enseñaba que la persona que realmente habla verdad y con la autoridad de Dios, no agacha la cabeza. Porque el que agacha la cabeza es porque tiene miedo que le acusen. No es como Juan el Bautista, que le miraba a los ojos y le apuntaba el pecado así y decía: vos sos esto. El Espíritu Santo te da eso. El hermano, muchas veces, hermano, le decía a ellos que a la persona muchas veces te quiere intimidar con la mirada. Pero si vos estás hablando la palabra del Señor, vos le tenés que meter fija la mirada para que cuando la persona se rinde, agacha la cabeza. Cuando ya la palabra le está dando, pero mal, ¿qué hace la persona? Empieza a hacer, toca cosas, se levanta, se va. ¿Por qué no resiste a la mirada del Espíritu Santo? Porque no vemos nosotros, hermanos, que usted cuando lo mira al león, usted lo mira re bien, pero cuando ya usted lo ve que se está acercando con una garra así grande, usted va a decir: no, leoncito, te va a ir para atrás. Al perro, hermano, muchas veces el perro te sale, te hace la miradita así, se le mueve esto, y vos lo mirás fijamente y con la cara de malo que tiene, ¿vos qué vas a hacer? Vas a correr. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es así. Cuando nosotros estamos predicando, a mí me enseñaron, porque yo era vergonzoso y tenía miedo que me daba, pero yo no sé así nada. Y yo miraba y veía la Biblia y predicaba: sí, el Señor es esto, y sí, así dijo el Señor. Y yo decía: ¿qué estará leyendo? Porque, hermanos, el Espíritu Santo nosotros tenemos que anunciarlos fijamente. No podemos nosotros agachar la cabeza. Cuando Noé empezó a anunciar que venía un diluvio, él le iba, lo sacudía: viene un diluvio, háganme caso. Y la persona decía: ¿qué va a llover si que nunca llovió? Y él le anunciaba. Vemos, hermanos, que también cuando Juan el Bautista empezó a anunciar, él le miraba a los que estaban todo alrededor y le decía: ustedes son todos generaciones de víboras. Ustedes se tienen todo que convertir porque están haciendo las cosas mal. Imagínense ellos con batita, camisita, zapatito, con la Biblia abajo, pero el otro le empezó a decir: yo no tengo zapatos, pero vengo con la autoridad del Señor. Y esas personas, hermanos, fueron las que los mataron. Fueron aquellas personas que fueron seducidas y los llevaron a la cárcel por hablar la palabra del Señor. Y, hermanos, nosotros para decir la verdad no le vamos a decir: vos tenés que arrepentirte, y nos giramos como ventilador. Giramos para acá y giramos para allá. ¿Para dónde está mirando el hermano? Y si justo le está mirando, agacha la cabeza.
¿Por qué, hermano? Porque no tenemos todavía ese diciendo al celo de Dios en mi corazón. Porque nosotros, hermano, este rey era un hombre que a alguien le decía algo y lo mataba. Porque nadie quería que esté sobre él. Pero el Espíritu Santo estaba con él. Y entonces le empezó a decir al rey, no te turbes ni tampoco se turbe ese pueblo. Imagínese un chiquitito que entre. ¿Por qué mami te desalienta vos? ¿Acaso no vas a la iglesia? Uy, pa, vos. ¿Quién sos vos? Cachetazo. No, reciba la palabra porque seguramente el Espíritu Santo te está usando al niño y te está queriendo levantar el ánimo. O muchas veces el marido no le habla a la mujer, ¿qué haces acostado ahí? Y, ¿vos quién sos para venir acá acostado? Y no le habla y le tira la mirada para el costado. Pero cuando te mira a los ojos es porque quiere darte un empujón y cuando ya, no me mires así, no me mires así, no me mires así. ¿Y cómo queremos que te mire? No podemos mirar otra cosa, sino que mirar fijamente a la persona para que se levante. No creo que la persona va a querer decir, no, estoy cansado, no, sino que va a tener miedo y va a querer responder. Yo digo que Saúl vio la sinceridad de David y le dijo, bueno, ahora sí, ve, Dios está contigo. Otros decían, pero se reían, Señor, ¿cómo va ahí este muchachito? Déjalo que vaya. Yo vi en su rostro la autoridad del Espíritu Santo. Y me imagino yo cuando se enfrentó al gigante, ¿no? Ahora le presenté, tenía que mirar a la carota gigante ahí. Y yo digo, ¿cómo le habrá mirado el grandote? Porque dice, vamos a leer esa parte, en el 42. Y cuando el filisteo miró, vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldigo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y la bestia del campo. Esas son las palabras del gigante. Ahora vamos a las palabras de David. Apuntando, yo le digo apuntando con el dedo, porque aquel que habla con la autoridad de Dios le apunta con el dedo, porque eso el Señor nos manda que nosotros anunciemos y apuntemos a aquellas personas que están están haciendo las cosas mal. Nosotros tenemos que apuntar y echar el pecado que está dentro de la persona. Y yo lo veo a David ahí apuntándole a los ojos y diciéndole al filisteo. Entonces dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanzas y jabalina. Mas yo vengo, pegándose en el pecho seguramente bien fuerte, mas yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanzas, porque Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Vieron la autoridad de este varón? Si usted lo lee se mete a la historia y va a empezar a decir, ¿qué? Va a empezar a sentir un fueguito en su espalda, en su corazón, porque viendo la autoridad de este muchachito, sabiendo que era un jovencito, póngale que tenía la altura, bueno, no digo de José y Mauro porque son re gigantes, póngale la mía, chiquitito así, y mirándolo al gigante, apuntándolo así, mirándole, vos venís con espada, con lanzas y jabalina, pero yo te vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Imagínese, hermano, diciéndole eso a un gigante grandote. Y yo veo las situaciones que él tuvo que demostrar que el Señor estuvo con él. Primeramente tuvo que soportar las críticas de su hermano, después la murmuración del pueblo, después el desecho de tenerlo en poco al rey, pero él se mantuvo firme porque el Espíritu Santo siempre da palabra para que nosotros mantengamos nuestra firmeza y salgamos adelante. Él vino a cumplir una palabra de su Padre, pero vino a hacer la obra del Señor Jesucristo. Y él lo mismo dijo, yo vengo a mostrar a este pueblo que hay Dios en Israel, que de Él es la batalla, no del hombre, sino que es de Él. Eso le vino a mostrar al pueblo de Israel. Dice que cuando Él se acercó, Él agarró lo único que hizo, miró la piedra, miró lo que Él estaba haciendo y lo miró como, lo miró como 5 veces y le empezó a calcular dónde podía entrar esa piedrita.
Y él empezó a mirarlo, observar el problema que estaba delante. Él no le tuvo miedo porque el Espíritu Santo muchas veces te da palabra, te da consejo para que vos sepas cómo luchar contra esos problemas, ¿no? Porque la misma palabra dice que Él es el que te enseña cómo poder solucionar tu problema. Dice que la sabiduría de parte de Dios lo empuja, lo hace bueno al sabio y al necio muchas veces por su propio pensamiento, por querer hacer sus obras solas con su propia fuerza, le va mal. Pero aquel que espera en el Señor, aquel que usa la sabiduría de Dios, dice que le va todo bien. Pero aquel que lo hace al revés, lastimosamente, siempre tropieza y después quiere levantarse y tropieza de vuelta. ¿Por qué? Porque Dios no le está guiando. Eso nosotros tenemos que saber, hermano, que el Espíritu Santo no es solamente que cuando vamos a la presencia de Dios sentimos, lloramos, nos da un renuevo, sino que el Espíritu Santo también es el que nos enseña a caminar, es el que nos enseña a cómo mirar, nos enseña a cómo hablar, nos enseña a cómo dirigirnos, a cómo ser con nuestro hermano, con nuestras hermanas. Eso nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si usted se pone a estudiar, va a encontrar pero un montón de cosas que le enseña el Espíritu Santo. Hasta el Espíritu Santo le puede dar muchas cosas que usted nunca supo, pero dice que cuando nosotros clamamos, el Señor nos oye, nos da, y el Espíritu Santo después, cuando el Señor va, el Espíritu dice, cuando desciende al cielo, lleva las obras que nosotros hicimos. Y si nosotros fuimos aptos con las obras que el Espíritu Santo lleva delante del Padre, dice que después cuando desciende nuevamente el Espíritu Santo, dice que la gloria que era de antes, que va a ser, ¿qué dice? Mayor que teníamos antes, ahora va a ser el doble. No vamos, tuvimos todo un día sin mentir y al otro día ya no vamos a mentir más porque el espíritu ese se va. Al otro día antes robábamos, pero ahora no robamos más. Entonces al otro día, la otra semana ya el espíritu de robar ya no vamos a tener. Ya el otro espíritu que es de murmuración, de blasfemia, nosotros teníamos, pero dijimos no, vamos a mantenerlo firme. Entonces nos apartamos, ya la otra semana ese espíritu se va y nosotros vamos a vivir tranquilos. Antes no teníamos amor, pero nosotros probamos lo que es amar al prójimo, a estar siempre ahí atento al hermano. Y a la otra semana nosotros ya nos sentimos bien bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre trae un renuevo en nuestra vida. No es que un día nomás ya está, no. Todos los días el Espíritu Santo se renueva en nuestra vida. Por eso nosotros cuando un día oramos un ratito, 1 hora, nos arrodillamos, ya el Espíritu Santo le gusta. Ya la otra semana, 2 horas. Ya la otra semana, 3 horas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todos los días crece. No es que el todo va retrocediendo, sino que crece, te mete al mundo espiritual y vos vas a sentir algo hermoso en tu corazón. Vas a sentir un cambio tremendo en la vida. Y esto, hermano, es lo importante para nuestra vida. Hacer que nuestra familia, hacer que nuestra vida y hacer que los hermanos sientan ese avivamiento en su corazón. No podemos dejar que nosotros estemos adorando y glorificando a Dios. Nos hacemos las preguntas, que ¿por qué no alaban a Dios? ¿Y el por qué entonces vienen al culto? Es porque son necesitados, pero como no tienen un empujón, un abrir de ojos, ellos no pueden hacer nada. Nosotros, hermanos, dice la palabra que tenemos nosotros la autoridad. Bueno, nosotros tenemos de querer cambiar, querer ser una nueva persona, sentir la presencia de Dios. Tiene que nacer de uno mismo. Pero muchas veces usted se tiene que preocupar si su hijo, su hija o su marido o los hermanos que están dentro no sienten la presencia de Dios. Hay que preocuparse. Porque hay algo que está atando a las personas que no pueden lanzar las lenguas. Y es porque hay un espíritu de temor, un espíritu de miedo, un espíritu de cobardía, un espíritu que te van a decir de todo, monablé. Pero eso es porque el espíritu humano entra aquí a la iglesia y empieza a engañar a las personas. No hable, no te copie aquel, mirá, vos estás mal. Vos cómo vas a adorar a Dios si en todo el día hiciste esto, hiciste lo otro. Pero hermano, cuando una persona viene a la casa de Dios, dice que se tiene que tapar los oídos para el enemigo, pero abrirlo para el Señor Jesucristo. Este varón, hermano, no escuchó los problemas, sino escuchó la solución que el Espíritu Santo le estaba dando. Este varón se presentó a la presencia de ese filisteo y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Lo mató. Y los que estaban enfrente, yo veo a todo el ejército del filisteo, ellos no vinieron a atacar, sino que vieron el poder de Dios que descendió y ellos dijeron, no, el poder de Dios está nuevamente con ellos.
Porque hermanos, si usted se pone a investigar la Biblia, ellos sabían que la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Dice que cuando el pueblo de Israel estaban todos ahí peleando en orden de batalla, vamos más atrás, dice que el arca llegó a la presencia de todos los israelitas. Dice que los filisteos estaban todos así, estaban todos mirando. Y de repente empezaron a escuchar un temblor en la tierra. ¿Y eso qué es? Y empezaron a adorar, a glorificar, a saltar todo lo que estaban ahí en la tierra de... Pero hermanos, sabemos que los filisteos dicen, no nos avergoncemos, no tengamos miedo, luchemos con toda nuestra fuerza. Ellos conocían el poder de Dios, sabían que ellos no tenían oportunidad a la presencia de Dios. Por ello ellos, hermanos, iban, pero ¿qué pasó, hermano, ese tiempo? Ellos insultaban a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria del Señor se había ido de Israel. ¿No? Vemos la historia de Elí, que ya la presencia del Señor se había acabado. Murieron los 2 hijos, el arca fue robado y la presencia de Dios no estaba con Israel. Los filisteos vencieron, invadieron todo Israel. Pero hermanos, vemos ahora que los filisteos estaban tan chochos diciendo, vamos contra Israel, la presencia de Dios no está más. Pero cuando vieron, hermanos, al poder de Dios que volvió a Israel, ellos ¿qué hicieron? ¡Ay, qué patita! Retrocedieron y se fueron todos corriendo. Y David agarró con la espada misma de Goliat y le cortó la cabeza. Y qué lindo, hermano. Chau, no hay acá más problemas. El problema se terminó, muchachitos. Salgan adelante a seguir peleando. Hermano, por eso nosotros tenemos que sacar la estaca que muchas veces está estorbando en el medio del pueblo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida, que no nos deja adorar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, leer la palabra, orar al Señor, estar siempre en felicidad y contento con gozo. Nosotros tenemos que preocuparnos y agarrar y sacar esa que nos está estorbando, hermano. ¿Por qué, hermano, no digo esto? Porque el espíritu malo ese que está hoy está entrando en los hogares, está entrando en la vida. Ya la persona viene al culto sin ganas, viene sin diciendo, vamos al culto, total, hoy hay culto, vamos a glorificar a Dios y volvemos. Y eso, hermano, eso es lo que está entrando, un espíritu, hermano, de conformidad. Voy, alabo a Dios, glorifico a Dios, me voy a mi casa. Voy, adoro a Dios, me uno con mis hermanos y me voy a mi casa. Y no es así, sino que siempre tenemos que tratar de crecer en el camino de Dios. No siempre quedar en una banca de atrás, sino que empezar a empezar a hacer así. Volver, caminar y después cada vez que caminamos más rápido es porque el Espíritu Santo es el que nos está llevando hacia la bendición que nosotros estamos buscando. No es que el Espíritu Santo te va a dar rápido las cosas, sino que Él dice, bueno, ahora tenés que ser valiente. Esforzate, salí adelante vos, salí adelante ahora, esforzate a caminar, buscar lo que vos estás buscando. Y si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, vamos a pelear esas batallas. Por eso, hermanos, los aliento en el nombre del Señor con esta palabra. Hay mucho, nos quedamos solamente en una parte, pero ya el Señor está hablando a nuestras vidas, que el Señor nos fortalezca, le invito a ponerse de pie, que el Señor nos ayude, hermano, a ser esas personas valientes, que no tenerle miedo a nada, sino que darle ese empujón. Y como dice la palabra del Señor, observar, mirar. No es solamente mirar a nosotros, sino observar y preocuparse. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué los hermanos no salen adelante? ¿Por qué siempre están de tropiezo en tropiezo? Preocuparnos, hermano, por la obra de Dios. No solamente dejarlo al encargado que esté orando, intercediendo por este lugar, sino que nosotros preocuparnos, decirle, Señor, en todos los cultos habita el Espíritu Santo, para aquel que no la siente, que la pueda sentir, para aquella persona que la familia está pasando dificultades, problemas, usted, Señor, le esté ayudando, dale fuerza. Por eso, hermano, nosotros como personas, cuando oramos, intercedemos por el pueblo de Dios. Porque, hermanos, usted no se da cuenta, usted ve lindo, iluminado, pero aquí también hay espíritus malos que están rodeando nuestras cabezas. Pero ahí está el ángel de Jehová que acampan de alrededor a aquellos de los que le temen y le buscan de corazón. Entonces el diablo no puede y retrocede. Por eso los cultos muchas veces son el fuego del Señor, porque nosotros nos unimos en un temor de Dios. Y cuando nos vemos, hermanos, que está la persona bostezando, mirando para arriba, acercarse y decirle, vamos a clamar, a orar, y se queda al lado de la persona. Ahí busque de la presencia de Dios. Yo le decía a los jóvenes, ustedes no oren separados, no pueden orar separados.
uno allá, otro allá. No, únase a aquella persona que está intercediendo, orando, porque hermano, el contacto viene. Si usted le póngale, hermana Marilena, hermana Cecilia, están orando, intercediendo. Una persona se sienta ahí, esa persona también va a interceder con ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser traspasado. La persona, hermano, cuando María le fue a hablar a Elizabeth, le dijo paz. Y el Espíritu Santo descendió sobre ella. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros también podemos contagiar ese Espíritu Santo en la persona. Por eso, hermano, nosotros nunca tenemos que separarnos, sino que dice unánimos, unidos en clamor. Unos oraban unánimes, otros cantaban unánimes, otros adoraban unánimes al Señor. Y eso, hermano, trae la presencia del Señor. Cuando uno ora, hermano, no deje que la persona, si usted ve que está ahí, se levanta tan rápido, entonces se va y se sienta al lado de la persona o se arrodilla y lo deja quietito y se va, es porque no quiere el contacto con el Señor. Pero nosotros, hermanos, somos un pueblo que anhelamos ese Espíritu Santo, ese cambio en nuestra vida. Las personas que necesitan de Dios buscan y quieren llenarse de Dios. Dice la palabra que aquel que busca, halla. Pero el que busca de corazón, el que busca con un sincero corazón y quiere la presencia de Dios. El Señor no puede hacer una obra si vos decís, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, pero tu corazón está duro. Está diciendo, no, rechazando, no. Yo oro así porque están orando, pero cuando uno ora del corazón, la persona no va a poder levantarse de la oración porque el Señor va a estar revistiendo su vida. Este muchachito, hermano, le mostró al pueblo de Israel que Dios estaba en el medio, le mostró, porque el pueblo miraron y se alegraron y empezaron a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Y cuando, hermano, el pueblo empezó a correr tras esos filisteos, no es que dijeron, estamos tristes, estamos turbados, tenemos miedo. No, dice que ellos retomaron valentía, tuvieron valor nuevamente y el pueblo del Señor nuevamente se fortaleció porque el poder de Dios, hermano, descendió en ese lugar y David le demostró diciendo, ahora aquellas personas saben que Dios está nuevamente en el pueblo. Y así, hermano, demostremos nosotros en donde la situación que estemos pasando, nosotros oremos con la autoridad que Dios nos dio. No nos cobardemos, sino oremos, rujamos como un león, echemos esos espíritus malos que muchas veces nos estorban. No importa si está en la casa ahí, Señor, no, ore con la autoridad. Yo cuando me quedé en la casa de la hermana Arlene, ay, Señor Jesús, estábamos durmiendo ahí y de repente empezamos a escuchar un ruido. Te reprendo, Satanás, empezó a interceder. Nosotros con Flor ahí, estaba Leo, creo que estaba Marce también, y nosotros nos levantamos y empezamos, ¡ay, Señor Jesús! Y al otro día le dijimos a Arlene, ¿por qué estaba así? ¿Cómo estaba llorando? Sí, vos estabas orando y parecía que nos sacudiste a nosotros tuvimos que taparnos hasta en la cabeza. Bueno, estábamos en el mundo ese día. Y nos dio miedo, hermano, pero ella dice, yo estaba orando despacio, pero de repente sentí una autoridad de Dios y empecé a sacar todos los espíritus de mi casa. Y hermano, y eso es cuando viene el Espíritu Santo. No hay que desejarle. Si usted tiene que levantarse y empieza a interceder por la iglesia, si tiene que levantar, empieza a caminar en este lugar, pero hay que sacar, si hay algo acá, hay que sacarlo, porque nosotros sabemos que cuando uno sale, la gloria del Señor desciende. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando el espíritu es cortado por la cabeza, ese espíritu se va y no vuelve nunca más. Y el Señor, hermano, tiene que sacar todos esos espíritus que hay en este lugar. Yo cuando vine, hace mucho tiempo que pasó, hace 2 años, yo le decía a mi padre y a mi madre, le decía, yo estaba orando y vi un poste en el medio de la iglesia. Pero fue en Santa Fe, yo vi una columna de nube que estaba rodeando el pueblo, así subía hasta el cielo. Y yo decía, qué lindo. Y me hacía recordar y me iba a la parte cuando el Señor le dijo a Moisés, yo lo voy a guiar con una columna de fuego y una columna de día. Y yo me ponía a pensar y lloraba, pero yo cuando llegué dije, Señor Jesús, ¿y qué es ese poste? Y era una traba del enemigo dentro de la congregación. Empezó la murmuración. Empezó el desenfreno dentro de la iglesia, la desobediencia, y pudimos decir, Señor, no, acá dentro de la iglesia hay que empezar a cortar todos esos espíritus, hermano. Ese día el Espíritu Santo, cuando se levantó, mi hermano Marco, yo lo vi cuando él empezó a cortar todo lo que había dentro de la iglesia, y yo le decía, Señor, gracias, porque yo en medio de mi espíritu veía una espada grande en sus manos. Y veía cómo él cortaba
con la autoridad del Señor Jesucristo. Iba cortando todo lo que iba a pasar dentro de la iglesia. Y así el Señor se glorificó ese día y fuimos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, por eso hay que clamar, interceder por el templo, por las vidas, por las familias de los hermanos, por los pastores, para que el Señor les siga dando discernimiento, autoridad del Señor. Y sabemos, hermanos, que cuando ellos recobran ánimo, el pueblo se levanta y sigue avanzando hacia adelante. Oramos al Señor, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Danos esa autoridad del cielo, Señor. Revístenos con tu fuego santísimo, Señor. Trae espíritu de valentía, Señor.